Y entonces le explico un poco lo que estoy haciendo. Estoy tratando un poco de entender, pues, dentro de la primera parte de los años 80, de las protestas contra la entrada y luego permanencia en la OTAN, un poco la perspectiva y de la universidad, como usted era parte de la universidad, y un poco, pues, porque, digamos, mi idea hasta ahora, leyendo todo lo que hay sobre el movimiento anti-OTAN y las protestas por la paz, a menudo los historiadores hablan como de la última batalla, ¿no? De la transición o como un momento de desajuste ideológico y entonces casi como un quedarse atrás con respecto al antifranquismo. Yo en cambio veo en estos movimientos algo muy en línea con lo que estaba pasando y cómo estaba cambiando el pensamiento europeo, y entonces casi como una proyección hacia adelante y hacia muchas cuestiones que vivimos en la actualidad. Y no sé si está de acuerdo. Bueno, yo te voy a decir, quiero ser breve, pero si me enrollo, pues me dices, me cortas y tal, ¿no? Yo viví intensamente la dialéctica de la transición. Y a mí me pareció, yo soy muy crítico con la transición, pero muy crítico. He escrito en algún libro, en uno de mis últimos libros, en donde digo que la transición es una traición. ¿Por qué? Porque en los movimientos antifranquistas que empezaron a surgir y que eran fuertes, primero fueron fundamentalmente el País Vasco y el Partido Comunista, eran los ejes, pero después hubo una actitud general en sentido de que, bueno, el franquismo tenía que desaparecer, ¿no? Y entonces hubo 2 o 3 tendencias que fueron, una, las de los franquistas que querían reciclarse, es decir, tenemos que pasar de una situación dictatorial a una superficial o formalmente democrática que sea aceptada en toda Europa, nos homologamos. Bueno, había otras que eran pues más, yo estaba en esta otra, que decíamos no, hay que pasar de la lucha antifranquista, hemos estado haciendo movimientos por la paz, hemos estado diciendo que este régimen estaba mal y que no tenía que venir el neofranquismo, que pienso que es lo que ha venido, y que tenemos que hacer una democracia más digna, más transformadora, más izquierdista, de una manera un poco a veces, pues no clara, puesto que había unos más moderados y otros que podían ser más extraparlamentarios. Nosotros no queremos que venga algo que sea bautizado desde Franco. ¿Y usted militó en algún partido político? Nunca. Yo estuve siempre muy cerca de todo aquello que fuera para mí, y sigo estando, Cuanto más viejo, me hago más radical. En una actitud bastante anarquista o libertaria, anarquista nunca. He sido tonto útil de todos. Es decir, he apoyado en lo que he podido al Partido Comunista, estoy muy en línea con todo lo que sea una actitud chomskiana, libertaria. Somos muy pocos, hemos ido desapareciendo. Y por otra parte, con todo lo que sea extraparlamentario. Yo soy de los que opino que dentro del sistema no se puede conseguir aquello que quizá utópicamente yo deseo. Desde fuera es muy difícil, pero por lo menos quiero trabajar en la sociedad y no dentro de aquello que ya está contaminado. Y en ese sentido, en la transición ganaron los neofranquistas. No existía el Partido Socialista, pero pronto se apuntaron todos al socialismo. Y algo que ocurre en este momento, todo el mundo es socialdemócrata, no saben lo que es, pero es socialdemócrata. Pero dices, bueno, ¿usted qué es? Socialdemócrata, ¿pero qué es eso? En realidad es una de las manos del capitalismo más feroz, además, ¿no? Pero no, es socialdemócrata, porque el otro ya es o comunismo soviético, estalinista, que efectivamente ha sido un desastre, o cubano, y por lo tanto, o bien es la extrema derecha. Y frente a lo que es la extrema derecha, entonces hay que tener algo que sea el PSOE, Podemos y lo que es de ese tipo de movimientos que se llaman de izquierdas. Para mí no son de izquierdas. Hombre, son más de izquierdas que los otros, y los otros son realmente un peligro, porque lo que pienso yo, el movimiento así profascista, por decirlo de una manera muy
quizá, no exagerada, pero real, de Europa es terrible. Sea Meloni, sea Abascal, sean quien seas, es tremendo. Pero yo contra eso, bueno, creo que lo que es una izquierda muy irreal, muy debilitada, que ha concedido mucho y que está siendo, en último término, el fruto de una transición mal hecha. Yo creo que estuvo mal hecha, que dio mucho poder a todo el movimiento franquista, que lo hacían desde dentro, a los yanquis, a la Alemania al Pentágono, de Willy Brandt y compañía, y entonces, bueno, pues lo que hicieron, se han impuesto. Yo creo que en este momento se han impuesto. Entonces, ¿qué ha ocurrido con los movimientos sociales, los nuevos movimientos sociales? Vale. Porque los movimientos sociales, hubo un momento que me parecía que tenían, frente a los partidos políticos, que rápidamente se hicieron con el poder, a ver si conseguían algo por aquí y por allá. Entonces los movimientos sociales tenían... Volviendo un segundín a su experiencia biográfica, es decir, ¿cómo llega a la universidad? Vamos a ver, yo tengo un pedigrí raro. Vale. Que yo me alegro de él en términos teóricos, porque he tenido la suerte de estar en universidades europeas con buenos profesores. Ajá. Y evitar cosas que a mí no me gustaban nada de España. Pero al mismo tiempo me han quitado cosas de mi vida personal, ¿no? Pero bueno, primero, yo entré, estaba en el País Vasco. El País Vasco siempre se movió mucho, fue muy móvil. Yo tenía amigos que los metían en la cárcel, luchábamos contra el franquismo, y entonces te dabas cuenta de que aquella había sido una dictadura brutal, ¿no? Entonces eso pues ya muy pronto, mi madre además era muy vasca. Tuve 2 hermanos en la cárcel. Entonces eso hizo que yo tuviera siempre una actitud muy reivindicativa o de rebelión, ¿no? Rebelión. En aquel momento en que yo fundamentaba la rebelión, pues mucho en la autodeterminación de Euskadi, que quisiéramos lo que nos diera la gana, y en estar en contacto con los grupos extraparlamentarios. Por ejemplo, el movimiento comunista, que es, bueno, Jabato le has conocido, prácticamente han desaparecido, pero entonces eran muy importantes, incluso en la universidad. Yo estuve mucho con ellos. No milité nunca, pero estuve mucho con ellos, porque estábamos contra las bases americanas, contra todo aquello que pensábamos que era la invasión de los americanos. Y por otra parte, yo estaba, volviendo a mi autobiografía, yo estaba muy dentro de esa visión, que digo yo, pues muy de lo vasco y abierto, pero pronto empecé a viajar. Fui a Salamanca. En Salamanca, pues yo estudié... ¿Con cuántos años? Yo a Salamanca llegué con 20 años. 18 había estado en comillas con los jesuitas, pero con jesuitas siempre aprendí mucho de ellos, eran muy cínicos, pero me enseñaron mucho. Fui a Salamanca, en Salamanca me licencié en filosofía, de ahí me fui a Roma. Y en Roma yo no era creyente ya, pero sin embargo me pareció interesante y me licencié en teología, porque me interesaba mucho. Y preparé mi tesis doctoral en Alemania. Entonces fui a Alemania y en Alemania estuve en Tübingen, en Tubinga. Allí preparé mi tesis doctoral y conocí a mi amor, que fue Elena, con la cual he estado 40 años y bueno, murió hace 7 años y fue pues con la cual tengo mi hijo y mi nieto, ¿no? Y entonces ya vine a España, tuve la suerte en aquel momento que al venir a España me dieron una ayudantía en la Universidad Autónoma de Madrid. Pero claro, me la dieron ¿por qué? Primero porque era un momento de transición grande, que querían gente, y yo tenía ciertas características que encuadraban. Tenía una formación grecolatina grande, venía de Alemania, y entonces venía yo con una cierta enciclopedia filosófica. Yo estaba haciendo la tesis muy impresionante con Wittgenstein, que para mí ha sido siempre el gurú, el modelo filosófico. Y el elemento que me hizo ligar con Elena, porque cuando yo le dijo estudiaba Wittgenstein, me dijo ¿quién es? Y se enamoró. Bueno, entonces yo llegué aquí, pero llegué ya con ideas muy antifranquistas, muy crítica con los partidos políticos. Me parecía que estaban concediendo mucho, que eran que estaban ahí a por el poder. Yo he tenido siempre una actitud muy antipoder. El poder corroe y todo poder corroe. Y las reivindicaciones hay que hacerlas en la sociedad. Y los partidos políticos venían ya, muy amañados, muy hechos, con sus derivaciones sindicalistas, pero con muy poca, a mi modo de ver, lo que yo tenía entonces, visión revolucionaria. Entonces, claro, me echaron de la universidad. ¿Qué año?
En el año Es decir, 70... llega al autónomo. A la Autónoma. Consigue una plaza. Sí. Y Bueno, al al poco tiempo me echan. Me ¿Y consiguieron por qué la echaron? Pues nunca me lo dijeron, porque eran siempre muy civilinos, Ajá. muy... Entonces decían, bueno, ¿pero qué he hecho yo? Ay, claro, había hecho muchas cosas. Primero, hacía huelgas con los estudiantes. Entonces, ¿llega a la Universidad Española en qué año? Sí, 70. 70, Bueno, vale. Y me caso, entonces. ¿Se casa? Y me echan y lo paso muy mal, porque me quedo sin sueldo. Bueno, con sueldo sí, pero quedo con un hijo Claro. que nace entonces en aquel momento, Igor, y bueno, en una situación económica. Y no tenía, yo podía además, no podía dar clase en ningún sitio público español, Y la echan porque por las huelgas estudiantiles. porque consideraban que era un izquierdista, simplemente. Sí. O sea, porque por Muy izquierdista, izquierdista. muy izquierdista. Y no estaba un poco en lo que ellos querían. Y vasco. Ellos querían y vasco, y para ellos era una etarra. Ya. Claro, no, eso sí, una etarra que, bueno, yo siempre he condenado lo que es el tiro en la nuca, pero eso es muy distinto. Yo puedo estar en contra de una violencia en concreto, pero al mismo tiempo yo estoy a favor de la autodeterminación de Euskadi. Yo quiero ser lo que me dé la gana. Y si no me da la gana ser español, pues no lo soy. Bueno, entonces eso sí lo he dicho, y lo he dicho en público, y me he mojado en eso. Y cada vez me encontraba más solo. Claro, me encontraba más solo. Es decir, lo decía también a la universidad. ¿Cómo? Lo hacía totalmente en la universidad. A los demás Bueno, profesores. siempre. Y eso es lo que me perdió más. Con lo cual me quedaba solo. Ya. O con 2 o 3, muy pocos alumnos, pero muy poco. ¿No? Pero ahí, sin embargo, bueno, pues entonces me echaron 4 veces. Me volvían a otra vez y me echaban. Me volvían y me echaban. Porque una cosa, pues yo seguía defendiendo aquello que pensaba y pienso, ¿eh? En eso no he cambiado nada. Entonces, bueno, y claro, te vas quedando, porque otros ya, si habían sido trotskistas, en ese momento se hacían socialdemócratas y tenían puestos en los partidos políticos. Otros, todos tenían algo, pero me daba la gana. Y entonces, bueno, eso hizo que estuviera cierto tiempo muy mal, expulsado, pero tuve la suerte de tener 2 becas por un libro que escribí, y entonces una fue de Fulbright, Sí, la fútbol. y entonces fui a Estados Unidos. Ya. Y acababa de nacer mi hijo, y con Elena, mi mujer, y estuve un curso allá. ¿Y cómo le dieron una beca Fulbright Raro. tan antiamericano? Bueno, pues absolutamente extraño. Mi vida es extraña en eso. O sea, Ya. pueden decir que soy espía. Pero que sean- No, pero son No las hacen un estudio de las personas. contradicciones inmensas. Y sigue Bueno, habiéndolas. que era un buen investigador. Sí, les gustó mucho lo que hice. Bueno, Les gustó mucho sobre filosofía del lenguaje y árabe cristiano. Les gustó mucho. Eso es verdad. Y allí, bueno, pues yo hice un libro que ha sido bueno, que fue probablemente el único libro, el primero que hizo sobre filosofía de religión y filosofía analítica, y fuera el primer libro en castellano, y entonces me lo premiaron. Y claro, con ese Porque premio... claro, había toda una filosofía, básicamente en España los libros eran sobre franquistas. Claro, la que había en la contra- Universidad... Había otros que no lo eran, pero que eran Carlos París, que era Gustavo Bueno, pero sin embargo, lo que había surgido hasta entonces no éramos los filósofos jóvenes, que se llamó, Sí. y que fue una revolución eso, ¿no? Sí, claro. Y claro, que éramos mediáticos, que hablábamos en cualquier sitio. Pero que esto ya cuando, en Bueno. plena transición. Ya, vamos a ver, yo vuelvo, y nada más volver, me vuelven a echar. Pero ya finalmente hago oposiciones a ser, ahora se llaman titulares, entonces son adjuntos, ¿no? Ajá, Y ahí, en el examen, yo seguía diciendo lo que pensaba. ajá, Pero entonces el tribunal estaba dividido. Unos me ponían un 0 ajá. y otros me ponían un 10. Con lo cual Y el salí. tribunal estaba compuesto. Bueno, compuesto por franquistas y antifranquistas. Ajá, Entonces los antifranquistas me sacaron. claro. Entonces, pero después, poco tiempo después, me presenté a la cátedra. Y la Ajá. saqué también, pues de una manera extraña. Digo extraña porque yo estaba contra el régimen, estaba contra la socialdemocracia, seguía defendiendo lo mismo, pero pues lo debía hacer bien. El hecho es que, y además, en aquel momento yo era bastante mediático. Estaba en televisión, te llevaban porque era un poco eso de querer domarte, que la figura tuya pues sea algo que en último término sirva. Pues como yo pues durante cierto tiempo yo me aproveché de eso, Claro. pero seguí pensando lo que me daba la gana. Y conseguí la cátedra. Ajá. Y la cátedra me vino muy bien, porque ahí ya hice lo que quise, estaba en la universidad, tenía un buen puesto, tenía económicamente estaba bien, y seguía haciendo lo que me dio la gana, ¿no? ¿Y cuándo consiguió la cátedra? En el 89.
Ah, bueno, mucho tiempo. 88, 89, 88, creo que fue, Ajá. 88. Entonces, entra en la universidad, empieza en 1970 y Sí. hasta He estado 89. fuera, entonces, sí, ya, Ya. eso es un poco mi. Pero yo he estado siempre, en todo ese tiempo, con los movimientos extraparlamentarios, Ajá. con los movimientos de izquierda para mí real, nuestro, y lo que hay ahora para mí no lo es, pero bueno, eso sería otra cuestión esa, ¿no? Sí. Luego le voy preguntando Vale, también perfecto, sobre eso. perfecto. Y después, he estado hasta ahora que, no sé, pues pues aquí lo que hago es, eh, bueno, pues sí, voy a la radio, estoy cancelado o negado en muchos sitios, pero en otros no. Ujú, Estoy en los movimientos laicos, ujú. doy conferencias a favor de la eutanasia, del aborto, y ahora voy a publicar un libro precisamente en una buena editorial sobre temas que a mí me interesan, de que es una democracia real, una democracia Ujú. una democracia no representativa, sino directa y cosas. Sí, sigo haciendo con menos espacio, porque ahora se ha roto ese espacio, se ha ido achicando. O estás con unos que Todavía se. más. Todavía más. Ahora es. O una. Yo en este momento, si quiero escribir, y he escrito ahora alguna cosa, mmm, para que lo haga en un sitio como público ya es difícil. Porque yo, por ejemplo, digo que estoy en contra de lo que hace el poder, que Podemos. Ujú. Porque no vamos Claro. a ver, que prefiero, evidentemente, es mejor. Pero eso es Sí, sí, sí. una, Y una estoy de tautología. acuerdo con usted. Una tautología. Y bueno, ¿qué es Aunque ha mejor? sido muy útil, yo Ya es creo. mejor Pinochet que Hitler, ya lo sé. Pero eso es una falacia. Al fin y al cabo, pero ha sido útil Claro, puede ser. Bueno, para España. todo. Bueno, pues ahora sí no. El asunto es si uno define de una manera qué entiende por izquierda y si Ajá. lo que se hace, no. Y después que haya una vida coherencia determinada. Si estás diciendo, llamando que eso es casta, no seas casta después. Si tú estás, bueno, estoy en desacuerdo con eso. Ya. Independientemente de que al principio lo apoyé. ¿Eh? Y bueno, lo apoyé, incluso estuve en cosas, pero después no. Pues no, Ya, ya, no, ya. no. Como decía mi hijo, con mucha razón, Podemos ha sido contenido socialdemócrata y partido leninista. Es el que manda uno y ya está. Pues yo no Ya. estoy en desacuerdo con eso. ¿Qué voy a hacer? Y ya viene el tonto de turno y dice, entonces, ¿qué quieres? Mire usted, vengo diciendo desde hace 50 años. No lo voy a repetir. Aparte que si lo sé o no lo sé, digo que esto no. Me Ajá. vale con esto no. Y bueno, y en ese sentido es una pena que hay movimientos sociales que han desaparecido. Por ejemplo, el pacifista. Ajá. Era fuerte en mi tiempo, yo estuve muy metido en él. Teníamos el tema de las bases y sobre todo el antimilitarismo. Sí, me cuenta un poco cómo se acerca a este pensamiento, un Bueno, poco, yo estaba allá. Es decir, acercarme en el sentido y de que cómo empieza a surgir en España a través de la componente religiosa del... no. No, España hay que primero, Ujú. para conocer España bien, España es el país de los menos religiosos de Europa. Sí. Que la gente no se entera de eso. La gente piensa que Bueno, España, para personas bastante también religiosas, pero bueno, y en Alemania, religiosos y en Finlandia, sí, pero en efectivamente. conjunto el país que menos asistencia religiosa tiene en Europa Ajá, es España. ajá, Barcelona tiene un 4%. ajá, Mis alumnos, ninguno es creyente, no era creyente. Eso ajá, es una sí, cosa. Es decir, otra cosa es que España sea una cosa muy escindida, que la derecha es muy fuerte y católica y la izquierda no. Eso ha ya, sido la República, eso ha sido la Guerra Civil. Pero en este momento es otra cosa es que tenga poder político, eso es distinto. ajá, Pero que la sociedad sea católica, ¿no? La gente cuando viene aquí, lo primero que se encuentra es que, bueno, que hay el folclore andaluz, pero ya, lo demás, claro. los jóvenes no van a misa, ni cosas por el estilo, ni hablan de... No, Bueno, no, eso es verdad. Mientras que, por ejemplo, hay todo un componente romántico luterano en Alemania que es mucho más religioso, ajá, que yo lo ajá, viví. ajá, Yo allí era más anticatólico, más anticristiano que cualquiera de los que estaban alemanes. Claro, entonces eso no se entiende bien por muchas razones. Por una es que como Franco estuvo 40 años, piensas que todo el mundo era franquista. No, ajá, Franco se pone ahí matando e imponiendo una dictadura ajá, y llevando, pero lo que era España, pues no. Yo en esto, estando en Italia, me acuerdo que un jesuita suizo, Frondizi, era de... No, sí, ajá, no, Frondizi no, ¿eh? Era como era, parecido, de apellido italiano, me dijo una vez, para mí siempre es una, y se me quedó muy grabado eso, siempre es una experiencia conocer un italiano, o digo un español, porque o es del siglo XIX o es del XXI. ujú, Es una buena efectivamente, descripción esa. efectivamente, Es una buena descripción. Te ajá, puedes encontrar aquí con uno. Yo he comido hoy con una amiga. Bueno, ¿qué es esa? No, la religión le importa menos que a un vudú. O sea, que no le interesa nada. Bueno, pero después puedes estar con otro que a lo mejor es no sé, un católico de no sé qué. Es decir, que es una.
España no ha tenido la modernidad ni el romanticismo. Ajá. Entonces es un país que está dividido, muy dividido, que no tiene cohesión social y que tiene, en este momento, puede tener lo más avanzado y lo Ajá. más retrógrado. Ajá. Y puede poner unas leyes que son muy avanzadas. Y a mí me dice, yo tengo amigos italianos que me dicen, es que yo en Italia no puedo hacer lo que hago en España. No, Es, efectivamente. Bueno, me esta claridad, parece. esa cosa que podéis hacer con la homosexualidad, con no sé Sí, qué. eso Dice, en yo Italia no es también. así, me dice. No, no. Bueno, Italia también es un nivel muy Muy bajo. detrás, Muy- muy detrás de la sí, mayoría de los. sí, pero yo he vivido en toda Europa, he vivido. Y en donde yo me he encontrado más libre, y no me considero nada español, Ajá. no más libre en Madrid. Más libre que en Madrid no he visto Sí, ningún yo sitio, ni también. Inglaterra, ni Alemania, y he estado allí tiempo, Y ¿no? las personas muy abiertas. Y claro, y que aquí no te... Que yo, por ejemplo, el próximo día me invitan a una cosa aquí, que es una... Por cierto, que ocurre mucho eso. Me invitan a una cosa VIP de Loewe, siendo yo el rojo y el izquierdista, me invitan, pues muy bien, me Ajá. invitan, y iré yo con la hija de mi pareja actual, Ajá. o con mi sobrina, y nadie me va a preguntar si es mi mujer o no. Ajá. Aquí en España no me pregunta nadie En por eso. Italia sí. Y en Alemania también, y en Francia incluido. Es decir, que aquí no te pregunta nadie con quién está. Yo salgo muchas veces a cenar, muchas veces, no, alguna vez, con mi sobrina, que es un bellezón, que es un pibón, de 40 años más joven que yo, pero nadie me pregunta si es mi mujer o no. Digo, ¿dónde está? Pero fuera de España sí, en todos los sitios. Ya. Y en Estados Unidos, por supuesto. Hay un puritanismo, y aquí no. Entonces yo en Madrid me siento mucho más libre. Me jode mucho la Ayuso, el no sé qué, pero es otra cosa. Estoy hablando en términos sociales. Sí, de No acuerdo. estoy hablando no estoy hablando de mis ideales sociopolíticos, hablo de lo que es la vida cotidiana. Entonces todo eso, y vuelvo a lo que tú has preguntado, Sí. ¿Cómo empezó a... bueno, es que aquí durante el franquismo se iban cociendo, que se dice, pequeños grupos, se iban haciendo pequeños grupos que pensaban ya que, pues como ocurre en Cuba ahora, como ocurre en todos los sitios donde una dictadura ya se ha desgastado, y empiezas a ver que los que están dentro quieren salir y los que están fuera quieren entrar, entonces empieza a haber movimientos y con la gente que más trataba, con muy poca de la universidad. La universidad que yo he conocido ha sido siempre muy cobarde, tremendamente cobarde. Con la cual cuando nos echaron, muy poca gente nos defendió, Ya. poquísima, nada. O sea, Tenía- algún alumno, pero pocos, En general todo el mundo estaba de donde me coloco, lo que ocurre normalmente. No es nada nuevo, esto es un bucle dentro de lo que es la historia, ¿no? Sigue siendo muy cobarde. Eso sí, sigue siendo igual. Mi hijo me cuenta que es peor todavía, si cabe, ¿no? Bastante terrible. Por ahí, como- es terrible. Hombre, es penoso. Y no solo en España, evidentemente. Y fuera. No, si esto no es lo peor. Y si vas a Latinoamérica ya es de morirse, claro. Ya. Latinoamérica es de pena, ¿no? Que yo iba, ahora menos, pero iba bastante a Latinoamérica. Y claro, aquellos están pues 100 años de atrás de Europa en muchas cosas. Entonces, el avance de lo que es la visión más ideal o más idealista, más ética, yo diría, ¿no? La ética es siempre utópica, quiere pasar de lo que es a lo que debía ser. Las cosas están muy mal en todo el mundo, muy mal. Otra cosa es que uno hable de dónde está, desde aquí, ¿no? Yo desde aquí, por ejemplo, ahora he escrito varias cosas para el País Vasco, que eso sí mantengo siempre contacto, ¿no? Y bueno, ahí tengo mi gente, por decirlo así, aquí también, pero son aquellos grupos que siguen manteniéndose, pero unos ya se han muerto, han desaparecido, han acabado en Podemos, se han desfondado, piensan que se ha perdido todo, que no hay más remedio que estar dentro, pero con una... Bueno, pues claro, como he hablado yo, esta mujer con la que he estado la quiero mucho, porque es muy buena amiga, pero es podemita, me da la razón en todo lo que yo digo, pero dice, pero igual, me da igual que tengas razón, yo como tengo una buena casa y vivo bien, me basta con Podemos. No voy a dar un paso más, pero oye, pero es que aquí hay 5 millones de pobres fuertes, no sé qué, no, pero bueno, sí, ya lo sé, pero bueno, por lo menos hacemos algo, estamos en contra de una extrema derecha. Bueno, y claro, como la extrema derecha justifica todo, con eso de que va a venir Vox, pues vale todo. En lo cual yo estoy radicalmente en contra. Punto. Eso es lo que te puedo decir, mi querida Julia. Y entonces, básicamente como... Te he dado ya un resumen Rápido, rápido. sintético. Y volviendo atrás, ¿cómo llega a los movimientos por la paz? ¿Cómo se da cuenta que pues tiene un sentimiento antiamericano? Bueno, yo Y creo que en la universidad había poca persona. poca. Aquí había en grupos más
lo que yo diría, esa parte que no colabora con la transición tal y como se hizo. Después han colaborado todos, o muchos, pero aquella que era más puramente izquierdista, llamémoslo así. Entonces nos reuníamos e hicimos aquí en Madrid, por ejemplo, teníamos el grupo por la autodeterminación de Euskadi, el grupo pacifista y algunos cuantos más. Y el pacifista lo formábamos gente de muy diversa, pero que eran, sin embargo, gente que tenían toda una visión de la República, que eran profundamente antifranquistas, que no querían que viniera este Actualmente tenemos un neofranquismo, o sea, no hay... ¿Y cuántos años tenía? Esto yo tenía entonces, yo había venido ya, yo tenía entonces, cuando yo empiezo aquí en España a moverme mucho, es cuando también tengo a mi favor una presencia en los medios, en mediática muy grande, en televisión. Entonces me viene bien eso. Por una parte me aceptan muchas cosas, pero yo ya tenía los 40 años por ahí, No era un niño, porque yo soy de cosecha tardía, que se dice, me decían, enfant terrible de cosecha tardía, ¿no? Había llegado tarde, sí, y durante ese tiempo yo he estado de catedrático 35 años. Y he intentado combinar mis clases en la universidad, estar lo menos posible, ser lo más serio en lo que es la profesión, pero no perder el tiempo. La universidad es un lugar para perder el tiempo. Es una fábrica de hacer, a mi modo de ver, no quiero decir las palabras que se me ocurren, pero es gente que no vale para otra cosa, normalmente. Al menos en letras. Y lo que yo conozco de ciencias, pues un poco también, ¿no? Pero bueno, entonces yo ahí daba siempre han visto lo que yo pensaba, no solo lo he ocultado, si había que hacer un manifiesto lo llevaba a todos los sitios, siempre me encontraba muy solo. Entonces, mientras tenía una plaza en la universidad, también... Mi actividad total, aquí fuera. Mi vida estaba fuera. Estaba fuera. ¿Y había protestas? Entonces, sí. Había protestas dentro de la universidad en contra de la OTAN? Muy pocas. Muy pocas. Las grandes contra la OTAN, yo hice todo. Todo el recorrido contra la OTAN por toda España, de tal manera que cuando llegué del recorrido que hice, estuve en la cama y mi mujer, mi querida mujer Elena, y mi hijo pequeñito me tenían que dar friegas en los pies porque yo no podía ya. No podía ni hablar. Estuvo en todas. Porque había manifestaciones en todas. En todos haciendo nosotros, montando la OTAN, venga a hablar en contra, por qué. Y entonces ahí había mucha gente que nos escuchaba. Otra cosa es que esa gente después votó a favor. Lo de siempre. Bueno. Lo de siempre. No hay nada. Niki nuevo en subsole, no nada nuevo sobre el sol. Entonces, claro, eso es lo que yo viví y esa fue. Pero ahí estuve. Yo me acuerdo que una vez llegué a clase y venía de hacer toda la noche, no había dormido. Y cuando llegué estaba tan cansado que los alumnos me dijeron, oye, vamos al bar a que tomes algo. Y yo dije, es que vengo de hacer esto, ¿no? Entonces había comprensión en la gente mejor. ¿Cómo eran estas manifestaciones? Pues como se podían, mucho más. Es decir, no eran las de ahora, porque ahora, mañana habrá una grande dentro de las... yo he escrito una cosa sobre eso, precisamente a favor y en contra del feminismo. Digo que estoy de acuerdo con la intención, en desacuerdo con cómo se está haciendo, pero bueno, no eran más minoritarias, pero eran muy fuertes. Es decir, eran fuertes. Nos manifestábamos, hacíamos huelgas de hambre. Yo en la universidad hicimos una, tomar el rectorado, cosas que ahora no se hacen. Que yo siempre le digo a mis amigos que siguen, oye, si estáis en contra del machismo, ir al Ministerio de Justicia y hacer una huelga de hambre allí. Allá eso no, porque allí tienen ya una amiga, claro. Con lo cual, eso no ocurría entonces. Y entonces iba como profesor con sus estudiantes. He ido con algunos me quedan ahora. Hoy me ha escrito uno, por cierto. Después ha sido el que me ha sucedido en la cátedra. Y con algunos, muy pocos, que también eran muy amigos o seguían un poco, me seguían a mí. Y bueno, normalmente eran de tipo anarquista, sin ser de CNT exactamente, pero sí de tener una visión que era un poco más fuerte de lo que era una democracia liberal, ¿no? No una democracia liberal, ni siquiera socialdemócrata, sino una democracia más pura o más digna o algo así, ¿no? Y esa es la gente que había gente. Yo todavía me encuentro con mucha gente de entonces, pero esta gente ya es mayor y se ha acomodado mucho, es normal. Da pena, yo tengo mucha lástima. A veces siempre me dice mi pareja, que la quiero mucho, después de 5 años ya viudo, pues tengo una pareja ahora, y siempre me dice, oye Javier,
¿por qué no nos vamos a una isla desierta? Ya has trabajado bastante. Lo que decimos no nos va a hacer caso, ¿no? Y bueno, es un poco mi situación, ¿eh, Julia? Sí, y cómo, pues, ¿por qué estaba en contra de la OTAN? Yo, bueno, primero yo estoy en contra, vamos, yo te diría varias cosas, si quieres, en términos muy abstractos, y cada una llevaría a una discusión grande, ¿no? Yo pienso que la OTAN es bueno, pienso no, creo que es real, la mano armada del capitalismo más brutal. Eso es. Entonces yo estoy en contra precisamente de ese capitalismo, creo que es feroz, creo que no posibilita una sociedad que sea realmente ella, ¿no? Que sea donde la gente verdaderamente tenga un desarrollo que sea el desarrollo más humano y crecer en lo humano, y por lo tanto estoy en contra de ello, ¿no? Al mismo tiempo estoy en contra de sea la OTAN o no, de todo militarismo. Yo no estoy en contra solo de los ejércitos nacionales, estoy en contra del militarismo. El militarismo es una enfermedad que ha nacido, tiene sus bases, evidentemente, en la naturaleza, pero ha nacido con la crueldad de en la cultura. Yo creo que contra eso hay que luchar totalmente. No hay que conceder nada. El militarismo idiotiza, genera una inmoralidad considerable. Y son armas. Y resuelve las cosas por las armas. Bueno, todo eso es lo que yo sigo manteniendo y por lo tanto la OTAN. Ahora he tenido que escribir, estoy en los movimientos que hay anti-OTAN, sigo en ellos, ¿eh? Ya más lejos, porque pues me encuentro mayor y en contra de todo lo que tú digas, me encuentro viejo. Y entonces, pero bueno, pues eso, poco más te puedo decir, ¿no? Y básicamente teníais contacto, que es el otro aspecto de la investigación que se trata de entender, con otros países. Muy poca. No, con los países fuimos bastante autónomos con esto, ¿eh? Con países que había referencias algo intelectuales. algo al principio, algo con los fundis, con los verdes alemanes, un poco. Algo tuvimos con los valdenses italianos, que era un grupito, algo, poquito. Y algo con algún antropólogo norteamericano. Pero normalmente era una cosa autónoma y que bebíamos mucho de lo que podría ser un poco lo más revolucionario que ha tenido España, que ha sido pues el anarquismo y que hay que tener en cuenta que la CNT tenía en la República 1,5 millones de... Sí. Que por ejemplo, el que lo puso aquí fue Fenelli, un italiano, el que vino. O sea que bueno, que es muy importante, claro. Y para los movimientos sociales. Claro, pero éramos muy autónomos, ¿eh? Dentro de las luchas, vivíamos de la lucha antifranquista, luchamos mucho contra la... Pero, por ejemplo, usted en un viaje, había al mismo tiempo, que creo que era el 83, para toda la cuestión de los euromísiles, no sé si se acuerda, se instalaron los misiles nucleares. Ah, bueno, sí, esa fue otra. Había protesta en toda Europa. Ahí sí que estuvimos mucho, y esto ahí, tuvimos bastante conferencias y libros precisamente sobre el tema nuclear. Y ahí yo creo que hubo excesiva ideología porque era una cosa muy, muy directa contra las nucleares, ¿no? Incluso en ETA, por ejemplo, mataron a un amigo mío que fue en el bachiller, que me causó un dolor tremendo, Ryan, porque era no Ryan, Ryan, que le llamamos así, porque era el que estaba el jefe de la nuclear de Moniz, ¿no? Y entonces, pero yo creo que fuimos ideológicamente muy incoherentes. No estábamos contra las nucleares de Cuba, por ejemplo, ¿no? Porque teníamos una melopea admiración por la revolución cubana y había que perdonar todo. Que fuimos cambiando. Uno de los primeros fui yo, que cambiaba, oye, no, están fusilando y no hay que estar con ellos, que el Che parece que es más cruel que revolucionario, pero mientras tanto, y eso no se puede, todo esto que estoy diciendo es muy difícil entenderlo más, si no se lo contextualiza en qué, en todo el movimiento hippie norteamericano, en las brigadas rojas italianas, en la Baden-Meinhof alemana y en el mayo del 68. Así nace ETA, y cuando se habla de ETA y no se tiene en cuenta eso, se entiende muy poco por qué sale ETA. No solo es un problema que lo es dentro del País Vasco, sino porque hay un momento, que son los 60 y muchos, 70, en que hay una evolución y se piensa que puede haber una nueva sociedad, y eso tiene sus manifestaciones que dicen, pues guerrilla, a esto hay que tirarlo abajo. Es Marcuse, el que es entonces en aquel lo que leíamos todos, y esto fue lo que también a mí me parece que nos obnubiló mucho.
¿no? Ya, pero luego va cambiando a lo largo del... Ah, claro, Es se decir, domestica los todo, movimientos por se domestica, dices. mucho. Porque, por ejemplo, hablando con otros activistas como Javier Doronsoro y Vale, Eugenio de Ríos, también hablamos mucho del tema que de alguna forma estos movimientos en los 80 tratan también el tema de la violencia, que si la violencia estaba de alguna forma justificada en algunos casos, como exacto. bien estaba diciendo, por ejemplo en América Latina, luego ya dentro de estos movimientos a través del antimilitarismo, a través del pacifismo verdadero, vamos, Sí. también hay una reflexión sobre, ¿no? Sí, pero ahí ese sería un poco largo y muy personal. Ah, Yo he sido muy amigo de Eugenio del Río y de Jabato, mucho. ah, Actualmente no estaría de acuerdo con ellos. ajá, Primero, todo el movimiento que ellos han... A mí me pareció, estuvo muy bien. Y cuando hicieron, primero se juntaron con los trotskistas, hicieron Liberación, todo eso, me parece, bueno, estaba bien. Pero poco a poco han acabado en Podemos, ¿eh? ajá, De una u otra manera. Y ahí yo no estoy. Es decir, que ellos de una... Bueno, de otra manera, en el caso de Eugenio, creo que se presentó con Podemos. ajá, Bueno, pues yo a Eugenio, que le quiero mucho, y si nos vemos nos damos un beso. Sin embargo, pues no, allá no, ¿no? Todo eso o ha desaparecido o se ha metido dentro de lo que llaman, se ha llevado siempre la izquierda posible. Yo quiero la izquierda imposible, vale, vale. por entendernos. ¿Me capisci? Te capisco. Y entonces viajaba también a ver manifestaciones de otros países, como a Berlín, En a... Berlín estuve en una manifestación tremenda. Estaban ahí, pues, todos los grandes de los socialistas que después acabaron la Padre Mayhoff, ¿no? Y ahí sí que estábamos. No, pero yo estuve en contacto más personalmente, no nosotros. Aquí, con Teufel y con toda esta gente, ¿Con? no, con uno de los grandes uno era Teufel, como indica, ¿no? Y bueno, pues sí, íbamos a las manifestaciones que entonces eran muy pro-revolucionarias en Berlín, muy pro-castristas, ¿no? Pero éramos muy a nivel personal, ¿eh? No lo que podía ser. Los movimientos aquí siempre estuvimos muy dentro de lo que era para nosotros la lucha antifranquista. Y la posibilidad de hacer, y ahí enseguida aparecieron, bueno, pues vuelvo a repetir, los dos bloques. Uno, que en la tesis mía hicieron igual. Cuando yo me presenté para la cátedra estaban los que me defendían, que venían hasta del País Vasco, y los socialdemócratas o comunistas, que para el caso todos han acabado igual. Ahí está Garzón y los otros, que son lo mismo, que es la socialdemocracia extendida. Pues esto ha sido un poco lo mismo. Actualmente están esas posturas. Con lo cual, para otra no existe, no hay espacio. Es muy difícil. Lo cual no quiere decir que no haya que luchar. Digo que es muy difícil, porque es que lo eliminan. Lo eliminan. Yo lo comentaba con esta amiga hoy. Yo he escrito siempre, bueno, me han ido cancelando en muchos sitios, pero por ejemplo en público, yo he escrito cuando me ha dado la gana. Yo si ahora mando un artículo diciendo lo que yo pienso, que no hay que votar, no me lo publican. Es así. Ya. Yo digo, ¿qué demócratas, eh? Porque parece que si uno es demócrata, vota sí, no a esto, o no vota. Pues no, eso ya no es. Ya. Hay una secta y otra secta. Y no hay medio. Y es más, cuando yo hablo, me dicen que sí, sí a todo. Pero no, en ningún caso, al día siguiente se ha olvidado. O no vale para nada. Con lo cual, siempre me dice mi querida Ana, a una isla desierta. A Isla Mauricio. Correcto. O a Tánger. Y conoció a Edward Thompson. Hombre, conocí algo, pero no, No, porque no. también viendo los documentos, un poco, pues parece un poco una referencia también, ¿no? Sí, yo, hombre, leí cosas de él, evidentemente, sí. Me pareció, si yo no recuerdo mal, era como muy, muy rígido en su marxismo, ¿no? Eso me pareció. Pero me pareció una persona culta, una persona interesante. Tratar de entender la relación entre movimiento estudiantil, movimiento antiautoritario y cómo cambia la universidad. Pues sí, la universidad no ha hecho más que ir al ritmo de lo que va en todo el país, todo lo que está ocurriendo, que es todo, y con una enorme ignorancia, enorme. Primero se han olvidado de todo. Es que ya una persona de 30, 40 años para abajo no sabe nada de todo esto. Es que no sabe nada. Yeah. Es que ha venido pues la internet por una parte, que me parece muy bien, y por otra parte un entontecimiento constante a la gente, la publicidad, el consumo, y entonces es muy difícil, es que es muy difícil hablar ahora con gente de una etapa posterior.
Ya. No saben nada. Y luego, si se acuerda, sí, había como un movimiento también de físicos contra, por la paz, es decir, no solo filósofos, sino, por ejemplo, en Italia, a raíz también de los estudios, porque algunos de los alumnos, digamos, de Fermi, Al Fermi, claro. había grupos de físicos que también estoy tratando de entender si había también en España algo similar que en No, contra de las armas nucleares. no, de eso no ha habido prácticamente nada. Hay ahora, a través del cambio climático. Como que Ahora sí. conectarse más Eso sí, a ya hay gente de la universidad y ecologistas Ajá. que tienen, a mí me parece, pero es un movimiento de antes no, ¿eh? Los físicos Ajá. antes, es más, cuando a mí me echaron de la universidad, echaron a uno o dos de los físicos. Ajá. Pero vamos, que al final acabaron en el PSOE, ¿eh? O sea que no hubo. Yo lo conocí al menos. Y luego cuando le invitaban a la televisión, ¿sobre qué iba a hablar? Pues al principio iba de cualquier cosa, después ya que no hablara nunca ni del País Vasco ni de la monarquía. Eso no. Que hablara, pues no sé. ¿Y cuándo empezó a ir a la televisión? Pues desde muy pronto, sí. Sí, desde que llegué a España. Yo creo que la vez que yo fui a televisión fue en el año 80, en la Clave, que era y en la Clave estuve varias veces, pero podía ser sobre si es España religiosa, si es, qué sé yo, pues no sé, muchas cosas en las cuales se hablaba de un poco, pero había mucha más libertad que ahora, muchísima más, en ese sentido, ¿eh? Porque es que ahora no, es que ahora cada uno lleva su eslogan y es o de la llamada izquierda o de la llamada... Entonces era una cosa, ahora son dos bancadas, y entonces era una cosa circular, en la que... Entonces dejaban también espacio a los, digamos, Movimiento por la Paz, Sí, anti-OTAN, más que ahora. No, incluso a mí me llevaban siempre como uno que era el rojo, el izquierdista, Ajá. pero bueno, yo hablaba allí con bastante tranquilidad, ¿no? Ajá. Pero no había esa polarización ni ese odio que hay ahora, o esos insultos, porque ahora todo es una cosa de insultos, ¿no? Ya. Tremendo, tremendo, Tremendo. tremendo. Tú eres peor. Y tú cuoque, ¿no? Tú también. Sí, sí, sí. Bueno, y no solo en España. Bueno, por todos los sitios. Por todos los sitios. Y entonces en la Universidad Autónoma no había prácticamente grupos anti-OTAN Muy dentro poco. de los profesores. Muy poco. Cuando íbamos a íbamos, por ejemplo, las marchas contra las bases, íbamos hasta Torrejón, íbamos dos o tres, un profesor que fue importante, Carlos París, que era el Partido Comunista y que, bueno, estábamos en el mismo departamento, y algún otro más, pero más no, ¿eh?